Buenas noches, sean ustedes bienvenidos, pacientes miedosos o valientes, a El consultorio de el podcast hecho por miedosos para miedosos. Y nosotros somos los anfitriones de esta noche y espero que de todas las noches. Yo soy Delel. Yo soy Sam. Y bienvenidos al episodio número 32. Con nuevas sillas, maestra, porque Así ya es. vieron el blog de las sillas Pero- que fuimos a comprar. Si no lo han visto, está ya subido en el canal, donde nos aventuramos a Galerías del Triunfo, nos aventuramos a... ¿A dónde más? Mundo In. A Mundo Inn. No nos está patrocinando absolutamente nadie. Fuimos a esos lugares para encontrar las nuevas sillas del canal y las encontramos. Ahí está, lo pueden ver. Y muchísimas gracias también a la gente que ya se suscribió, que del episodio pasado me ganaron las 2 metas de suscripciones. Muchas gracias. Se adelantaron, son grandes colaboradores, que les dijera yo. Así es. Entonces, la meta para cuando salga este video es de 250 suscriptores. Vamos a subir la vara, maestra. Tenemos que empezar a subirla y poner un reto y poner un golpe sobre la mesa de ellos, de sus casas. Así que si no se ha suscrito, que yo ya vi, maestra, las Ya basta. estadísticas, que el 95% de la gente que no nos ve, ¿Nos ve? No nos ve. no nos está ve, suscrito. gracias. No, el 95% de la gente que nos ve no está suscrita. O sea, eso está doblemente peor, maestra. Así que si te está gustando lo que estás viendo, si ya has visto otro de nuestros contenidos y no te has suscrito, hermano, es el momento de que lo hagas. Es un botoncito que está ahí abajo, que es gratis. Y de una vez pícale a la campanita para cuando sepas cuando subimos video. Así que muchas gracias. 250 suscriptores es la meta para este video. Y nos puedes ayudar a llegar a nuestra primera meta de suscripciones, que es de 1000 suscriptores. Sé parte de este viaje y otros anuncios parroquiales, maestra. Así es, todavía estamos solicitando sus historias para nuestra sección de historias de pacientes, en donde nosotros estaremos narrando sus historias. La temática de este próximo episodio es de experiencias de terrors en transporte público, ya sea metro, metrobús, taxi, combi, micro, Trajinera, el que burro, sea, no sé. el transporte público que sea que haya en tu ciudad, pueblo, rancho, lo que sea. Y pues sí. Que te haya eso. pasado a ti Así o a es. alguien más. No tiene que ser, así de cualquier país. ¿No? ¿Qué? Sí, Sí, de no cualquier. importa de que seas de sí. otro país, de otro estado. Sí, sí, exacto, eso, justo. Nos la puedes enviar al correo que está allá abajo en la parte de la descripción o en cualquiera de nuestras redes sociales por mensaje directo. Nos la puedes hacer llegar, ya sea si quieres por un audio, por texto. Siéntete libre de expresarte como tú quieras, siempre y cuando sea de terrors. O no, puede ser chistosa también, pero si es de terrors, mejor. No, de tears. Mejor de terrors. De tears. Así que, Pero, o sea, no necesariamente tiene que ser tears paranormal. claro, puede ser terrors real. Tears real. exacto. Entonces, mándelas, anímense y van a salir en un próximo video de leyendo historias de pacientes. También, así como en la plataforma de TikTok, seguimos solicitando que nos envíen ahí que esté pasando usted en su feed de TikTok y de pronto ve un TikTok de terror o paranormal o algo parecido a algo de lo que se ha hablado en este podcast. También nos lo puede enviar por mensaje directo a nuestra cuenta de TikTok, Consultorio del Terror Podcast. Y nosotros también lo vamos a video reaccionar en una nueva sección que vamos a sacar próximamente. Mande sus TikToks y mande su historia de transporte público. Maestra, Ahora sí, comenzamos con el episodio. vamos a empezar. El episodio del día de hoy, bueno, de la noche de hoy, día, noche. Bueno, el video sale en el día, pero la gente lo está empezando a ver en la noche. Eso también me gustaría saber. Sí. La gente que nos ve, eso es una gran... Porque esto es una democracia, maestra. Yo escucho al pueblo y el pueblo me tiene que escuchar a mí. Claro. Entonces, yo les pregunto, el video sale como a las 12 del mediodía del miércoles. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Si de pronto tenemos un retraso de grabación, un retraso de edición, pues usualmente puede salir en otro día y en otro horario. Pero usualmente nuestro día base es los miércoles a las 10, 12 de la tarde.
Entonces, pero yo le pregunto a usted, que me está viendo, véame directamente a los ojos. ¿Le gustaría que el podcast del consultorio del terror salga en la tarde-noche, en la noche del miércoles? Es que miércoles nos gusta el día, maestra. No sé si cambiar el miércoles. Si me convencen, no, miércoles no. si me convencen en comentarios de No otro día, cambiamos. lo podría pensar. Pero el miércoles se nos hace un gran día para subir videos. Pero ustedes, ¿a qué horario frecuentan más la plataforma de YouTube? Eso sería bueno que nos lo dejen ahí en la parte de los comentarios para tener como esa estadística y ver la opción de cambiarlo en la tarde. Para cuando usted ya llegó del trabajo, de la escuela, de lo que usted quiera, de pronto, ¡pum! Estos güeyes ya sacaron dinero. Ahora, ya sacaron. Ojalá. Estos güeyes, ay, no. Pero para sacar dinerito se tiene que usted que suscribir y dejarle like y su comentario desde ya, maestra. Así que esa es la primera cosa que tienen que decirnos en la parte de los comentarios. Muchas gracias. Vamos a empezar, ¿no? Ya basta también. Ya, tantos anuncios parroquiales. Ya basta, lo pero sentimos es mucho. importante. Y los decimos ahorita porque al final ya casi nadie los ve. Es correcto, es cierto. Pero bueno, sí, vamos a empezar con el episodio. Esta vez les traigo un tema interesante, curioso. Esos mensajes del más allá que a veces pueden algunas personas llegar a recibir, ya sea por llamadas o ya sabes de que un aroma o que una canción o que algo perciben O la que ouija. que lo dan como que lo sienten como un indicio, un indicador de que esa persona Se que está manifestando. ya pasó al otro plano se está intentando comunicar. Pero hablamos más justo de cosas más de la cotidianidad. ¿Eh? En realidad vamos a hablar más como de llamadas en un principio y más adelante vamos a ampliar. Ya verán. Más adelante vamos a ampliar un poquito más el... Dime, maestra, no comas ansias, déjame comenzar. Más adelante vamos a ampliar más el tema. Muy bien, Un poquito. así que adentrémonos en el tema del episodio 32. Así es. Desde hace décadas existen personas que aseguran haber recibido llamadas imposibles, voces familiares provenientes de números desconectados, mensajes de personas que oficialmente ya habían muerto, conversaciones normales que solo se volvieron perturbadoras después y solo después de que se descubrió que quien estaba del otro lado de la línea ya no debería haber podido llamar. La mayoría de estos casos probablemente tengan explicaciones racionales que van desde errores técnicos, coincidencias, una mala memoria, incluso hasta el duelo. Pero aún así, las historias siguen apareciendo. Y esta noche vamos a hablar de algunas de las más extrañas. El siguiente caso es uno de los más conocidos de este fenómeno de llamadas de personas ya fallecidas. Y es el caso de Charles E. Peck, que en septiembre de 2008, un tren de pasajeros de Metrolink colisionó contra un tren de carga en Chatsworth, California. El impacto fue brutal. Decenas de personas murieron y más de un centenar resultaron heridas. Entre los pasajeros estaba Charles E. Peck, un hombre de 49 años que había viajado a Los Ángeles para una entrevista de trabajo. Si todo salía bien, finalmente podría mudarse y vivir cerca de su prometida. Después del accidente, mientras los equipos de rescate revisaban los vagones destruidos entre metal retorcido, humo y cristales rotos, la familia de Charles esperaba noticias. Su prometida, sus hijos y algunos familiares comenzaron a reunirse cerca de la zona del choque con la esperanza de encontrarlo con vida. Pero entonces comenzaron las llamadas. El teléfono celular de Charles empezó a marcar repetidamente a distintos miembros de su familia. Primero a su hijo, luego a su hermano, después a su madrastra, a su hermana y a su prometida. Cada vez que contestaban, los familiares esperaban escuchar una voz
pidiendo ayuda entre el ruido del accidente. Pero del otro lado solo había estática y otras veces una interferencia apenas audible. Intentaron devolver las llamadas una y otra vez, pero el teléfono iba directo al buzón de voz. Durante horas el patrón continuó, llegaban las llamadas, contestaban, nada. En total se reportaron más de 30 llamadas provenientes del celular de Charles Beck, 35 más o menos, según lo que recuerdo, después del accidente. Lo suficientemente constantes como para que los rescatistas llegaran a rastrear la señal del teléfono con la esperanza de encontrarlo vivo atrapado entre los escombros del tren. Pero cuando finalmente encontraron su cuerpo, descubrieron que Charles había muerto prácticamente al instante del impacto. Y aún así, las llamadas habían continuado durante horas, hasta 11 horas después de su muerte. What? Ajá, qué loco, ¿no? Lo más extraño es que el teléfono nunca fue recuperado oficialmente entre los restos del accidente. O sea, todavía estuvieron buscando la señal para dar con él, y a la hora de que dieron con el cuerpo, no dieron con el celular, Y que se supone que debía de haber estado ahí. Y creo que eso, maestra, no sé si se va a comentar después, Ajá. pero no sé si tenga que ver como con esta, pues sí, cuestión de energía o planos o frecuencias más bien, que se maneja la gente, dicen, yo no sé. O sea, yo no soy experto en la materia, evidentemente. O sea, por favor, pero dicen que pues los fantasmas o la gente que trasciende se va a otra frecuencia. Y entonces dentro de esa frecuencia puede estar, o estuvo Charles en su momento, y pues de ahí pudo haber marcado esos números. Así estaba. Sí, estaba como de, ay, ¿cuál era el de mi madrastra? ¿Cómo se sabía el de su madrastra? A ver. No, igual. No, todo bien, ajá. Igual, o sea, igual le caía bien la madrastra, ¿no? Pero, ay, pues no sé. Es que bueno, hay que tener en cuenta que era 2008. O sea, todavía se frecuentaba que algunos ya memorizaran ciertos números telefónicos, sí, ¿no? O sea, no era tan joven, ¿no? Entonces, no. Entonces sí era alguien que ya tenía la costumbre a lo mejor de memorizar ciertos números, los que, más importantes. Es que es difícil. ¿Usted cuánto se sabe, maestra? De memoria. Real. 2. 911 y el 999 del Teletón. No. Nada más me sé el de mi mamá de memoria. Me sabía el de mi casa, pero ya no existe. Entonces... ¿Quién? ¿Tu casa? No, ya no existe, ya no tengo casa. ¿Y yo en dónde estoy grabando? Ay. No estás grabando en mi casa. ¿Cómo? Estoy en otra frecuencia. No, o sea, ya dejamos de tener número de fijo. Sí, de casa. Que tal vez volvamos a eso porque no hemos registrado nuestro celular. Yo tampoco, maestra, y ese es un tema de T-Roars que ojo pirojo. Y también y eso también un llamado para gente que les ha pasado lo mismo, pero no le comenté esto, se lo voy a comentar en vivo y en directo con la audiencia, pero yo creo que ya me hackearon mis datos, maestra. Hace tiempo. Hace mucho tiempo, pero hasta apenas se me está viendo reflejado en mi celular, porque en esta semana me metieron a 2 grupos, maestra. Ay, a mí también. De WhatsApp como de como adquiere la recompensa, quién sabe qué, y cosas así. Y hay gente que decía, pero ¿cómo lo hago? Que son obviamente otros estafadores, exacto. Así de, no, solo entra el link. Me llegó, y contestando, me llegó la recompensa a otros. De que wow, obvio están. Qué fácil es tener 5,000 pesos en 2 segundos. Sí. Y yo, ¿qué pa' querer en eso? Bueno, tal vez mi abuelita sí. Pero... Sí, no, yo luego me salí. Yo dije, ¿qué es eso? Yo también. Pero ahí fue cuando yo me dije, no, pues mis datos ya los tienen. O sea, ¿qué más da si no la...? No, pero lo biométrico, ¿no? Es lo bueno, preocupante, eso sí. Lo biométrico, porque pues así pues ahí tú ya plantas están... identidad más fácil. Claro. Uh-huh. Que yo no sé para qué suplantarían la mía, pero está bien. Sí, exacto. Estoy de acuerdo con eso, pero sí, maestra. Qué loco. ¿Hay algo más de Charles? Sí. Continuemos con Charles. Bueno, todo eso hizo que el caso creciera con el tiempo hasta convertirse en una de las historias, como ya lo dije, más conocidas relacionadas con el fenómeno al que algunos investigadores llaman phone calls from the dead, las llamadas provenientes de personas fallecidas.
En el caso de Charles Peck, algunas teorías sugieren que el teléfono pudo haber sufrido daños durante el choque y comenzó a marcar números accidentalmente. Lo dudo Raro, muchísimo. sí, Que justamente su posición de muerto sea así con los dedos así. Y le llame justo a sus personas más importantes. No, pero o sea, de que se destruya el teléfono y por destruirse marca números accidentalmente, pues no, se muere, ¿no? No El sucede teléfono así. también. Ajá. O que quizás alguien encontró el celular entre los restos e intentó contactar a la familia sin poder hablar correctamente por la interferencia o el caos del accidente. Pues puede ser, pero ¿por qué vas más a viable. contactar a la familia del otro y no a la tuya? Antes que a la tuya. Porque el que lo agarró no se sabía sus teléfonos, maestro. Entonces dieron nada más los contactos. Y entonces dijo, decía, pues, le voy a llamar a esta persona que es la madre y le voy a decir, oye, ¿conoce a una señora así de pelo cano que de pronto va a misa los domingos, quién sabe qué? Sí, la conozco, es mi mamá, ¿le puede hablar? Pero ¿y mi hijo? Está muerto. Está aquí frío, señora. Está sin cabeza. Ay, no, qué horror. No, pues sí, maestra. ¿Eso dónde fue? En Florida, ¿verdad? En Florida. En Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles, nada que ver. También se ha mencionado la posibilidad de funciones de marcación rápida activadas involuntariamente entre los escombros. Lo curioso es que no encontraron el celular. No. O sea, lo que sigue siendo curioso es que no se encontró el celular. Lo que tal vez es posible, y me pongo a pensar que no sé si los teléfonos de hoy en día, pero es que esto fue en el 2008, pero tal vez los teléfonos de hoy en día sí tienen como una tecnología o una aplicación o lo que sea, que en cuanto el teléfono esté como en un estado de emergencia, ya sea o muy caliente o destrozado, muy frío, como que llame de emergencia a contactos justo de emergencia para pues que se enteren de que, oye, está todo bien. Y yo así de, sí, solo estoy en Mexicali y hace 50 grados. ¿En serio? Según yo... ¿Por qué? ¿Eh? ¿Pero por qué que se me muere el teléfono sería una emergencia? No, o sea, en caso de que el teléfono esté bajo en un entorno como hostil, muy caliente, muy frío, o de pronto ven que, o sea, está en el GPS el teléfono de un punto a un punto como muy rápido. Ah. Como que dice, o detecta el teléfono que tuviste algún accidente o algo así, y le llama al número de emergencia. Ajá. No sé si eso pase o lo vi en una película, maestra, no sé. Pero alguien me lo puede confirmar en la parte de los comentarios. Alguien que sea experto en celulares. Y si no, lleva tu idea a los tiburones. Sí, o sea. Porque claro, o sea, hay muchas historias. Y es algo que yo quería retomar, maestra, con esto. O sea, cuando usted empezó a narrar esta historia, no me pude dejar de imaginar, pues, estos momentos de estrés que viven las familias, que de pronto, ya sabes, ¿no? Es como de... Están en ascuas. Ajá, pero sobre todo de que se vuelve como tan mediático estos accidentes y de pronto ellos saben que su familiar viene en el tren o viene en el metro, que hemos pasado cosas aquí en la Ciudad de México, que vienen, que se sabe que pueden estar ahí y de pronto prenden las noticias y está ese pinche accidente. No mames el mal viaje el mal viaje que dices, güey, tengo que contactarla y la otra persona no contesta y empieza a ver como, pues justo, o sea, llamadas de desesperación de que me conteste, pero como sí estuvo en el accidente, pues no tiene señal, entonces... 1000 cosas, ¿no? O 1000 cosas que todavía no puede la otra persona, en el caso de que pueda, comunicarse, ¿no? En este plano terrenal. Pues sí, porque tal vez en el otro sí puede, pero en este plano terrenal todavía no se comunica. Entonces, qué estrés para esta familia de Charles también. Sí, y aparte de que pues justo las llamadas les levantaron la esperanza, ¿no? De que... Ajá, porque es como, güey, me llamó. Pues es que me está llamando, o sea, y ya tiene tantas horas de que pasó el accidente y sigo recibiendo llamadas, pues es claro que a lo mejor está pidiendo auxilio, ¿no? Pero no puede hablar o lo que sea, algo sucede, y el remordimiento, ¿no? de conciencia después, maestra, de que ya les dieron la noticia de que lamentablemente había fallecido, y entonces ellos creyeron que las llamadas todavía estaba con vida, Charles. No, porque ya luego sí les confirmaron que murió desde antes. Muerto justo en el impacto, o sea, que era imposible. ¿Por una autopsia o cómo lo hizo? Sí, se hace por autopsia. Ok. Pero, pues sí, a lo mejor nada más de vista fueron las heridas que se vieron. Sí, el golpe. O sea, cómo estaba el cuerpo y a lo mejor ya eran incompatibles con la vida desde... Claro.
inmediatamente, ¿no? Sí, O sí, sí, sea, sí, sí. esto te mata ya, Entonces, ¿no? ahí sí yo Entonces pues sí se malviajo determinó. el triple, maestra. No, qué locura, ¿no? A mí sí se me hace este caso bien, bien loco porque tanto tiempo, o sea, de que un error, pues sí, a lo mejor un error, pero ¿cuánto puede durar ese error? ¿11 horas después? Sí, es que No está muy sé, raro. es extraño. Ahí sí ya te Pero pones bueno, a pensar en otras posibilidades. Y otra cosa, una chiqui cosa que también me detuve a pensar mientras narraba, maestra. Esto es muy rápido, pero le confieso también y a la audiencia, confesión en vivo exclusiva. Luego me pasaba que pues mis papás se iban, ¿no? Mis papás se iban a una reunión de amigos, a una salida, o de pronto pues no me avisaban a dónde iban y pues no estaban en la casa, solo estaba mi hermano. Y de pronto se tardaban mucho. Y así yo eran como las 10 las y tú 11 ya preocupadísimo. y yo, ya se mataron. En mi cabeza fatalista de un niño de 12 años, yo dije, no, mis papás ya se mataron. Fueron a Toluca, el piso estaba resbaloso porque llovió, ya no están entre nosotros. Y de pronto, ajá, porque el único teléfono que me sé es de mi mamá. Y de pronto no me contestaba. Yo también el único que me sé. Ajá. Y de pronto era como de, ya, perdón, hijo, no vi la llamada. Y yo, ¡madre! ¿Por qué no Me contestas? estoy muriendo de la ansiedad con mis 12 años y tú no me contestas porque se te fue la llamada. Entonces sí, yo pensaba que habían tenido un accidente trágico y no lo es, maestra. No, afortunadamente. Afortunadamente, pero Charles tuvo otra historia. Sí. Pues sí, pero vamos con la siguiente historia. Esta es de la familia Owens. En octubre de 1968, en Toledo, Ohio, Don Owens y su esposa Ethel estaban en casa cuando el teléfono sonó alrededor de las 10:30 de la noche. Ethel contestó primero. Del otro lado, escuchó la voz de Lee Epps, un viejo amigo cercano de la familia. Lo reconoció inmediatamente y según su relato, la voz sonaba cansada, como débil, como si apenas pudiera mantenerse consciente. Lee le dijo algo muy simple. Dile a Don que me siento muy mal. Nunca me había sentido así. Que me llame en cuanto llegue a casa. Es importante. Después, la llamada terminó. No parecía una conversación extraña en ese momento, solo pues de urgencia, ¿no? Algo preocupante. Y Ethel intentó devolver la llamada varias veces, pero nadie respondió. Cuando Don regresó a casa, ella le contó lo sucedido y pues él también intentó comunicarse igualmente, pero no tuvo éxito. Poco después recibieron una noticia que los dejó helados. Lee Epps había sido trasladado de emergencia al hospital esa misma noche. Estaba en coma. Y según los registros médicos, había muerto exactamente a las 10:30 de la noche. La misma hora en la que Ethel aseguró haber hablado con él por teléfono. Lo más desconcertante del caso era que, de acuerdo con los médicos, Lee ya se encontraba inconsciente y en estado crítico cuando ocurrió la llamada. Prácticamente no existía posibilidad física de que hubiera tomado un teléfono o marcado al número de los Owens. Aún así, Ethel insistió durante años en que reconoció perfectamente su voz. No se trataba de que fuera una voz parecida, no. Era él. Era él, ajá. O sea, ni tampoco una interferencia extraña que llegó, era la voz de Lee. El caso terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más conocidos recopilados por los investigadores D. Scott Rogo y Raymond Bayliss. No Baileys. Esa es una bebida alcohólica Baileys. de señores. Bayliss, durante sus investigaciones sobre llamadas atribuidas a personas fallecidas. Y ahí el amigo Lee, evidentemente, pues ante su mal estado de salud, pues menos podía agarrar un teléfono porque era el 68, maestra. Ahí era de los que estaban pegados en la pared Sí, y no era de rosca. Que tenía aquí su iPhone. Sí. Su smartphone, ¿no? Ahí sí menos podría haber sucedido. Y yo creo que el amigo pues sí se quedó como un mes así de ¿qué acaba de pasar? No, sí, ¿O qué pasó? locura. ¿Charles? ¿O no era Charles? Bueno, o sea, ¿Cómo se llamaba?
no sé, yo creo que un poco más Ethel, porque Ethel fue quien recibió la llamada, ¿no? Ethel. Pero pues justo, o ¿Y sea, quién es el que estuvo en coma? ¿Don? No. no, Lee. Lee. Ajá, Don es el esposo de Ethel, Sí. también amigo de Lee. Sí. No, pues sí. O sea, si yo hubiera sido justo... ¿Quién? ¿Ethel? 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 Parece que estornudo. Ethel, pues sí me hubiera... ¿Ethel? Tiene nombre de estornudo. Ethel. Pues yo sí me hubiera mal viajado como un mes y estuvieras por mi casa. Lee, ¿fuiste tú? O sea, ya incluso Dame una señal. sintiéndote que te estás volviendo loca, ¿no? Porque es que, o sea, a lo ¿Quién te va a mejor, creer? ajá, no, o a lo mejor dices, ay, o sí escuché su voz entonces, o no, porque Y si el- estaba así, entonces tal vez no, pero yo juraba que sí, pero no hay manera, o sea, ¿cuánto tiempo llevo de conocerlo? O sea, no hay manera de que confunda su voz. Y en el 68, pues no había registro de llamadas, ¿o sí? O sea, el teléfono tenía como un registro. No sé si en la compañía, Posiblemente. pero ahí no, ajá. Porque ahí no. en la primera historia de Michael, pues había Sí, no ya un había poco más ahí un registro digital. más de tecnología, donde Ajá. sí había un registro digital. Ajá. Y pues sí podían haber dicho, no, aquí están, señor juez. Aquí están, señor cazafantasmas. Sí. Pues Aquí sí. no había de manera de comprobarlo, entonces, pues más loquito iba a terminar el Ethel. Ajá, Ethel. Ethel. ¿Cómo se escribe Ethel? Ethel. TH. Wow. Si alguien de aquí se ha sentido identificado, le ha pasado o ha escuchado historias parecidas a estas, por favor también en la parte de los comentarios nos puede dejar la historia, o si escuchó alguna historia que sea parecida a esta, nos encantaría leerles allá abajo, maestra. Continuemos. La siguiente historia es del matrimonio. Matrimonio. Matrimonio Ethel. Es que, maestra, acuérdese que usted es parte de Seattle. Entonces, pues a ver si se le barre. Se le barre las palabras. ¡Qué oso! Ay, no, Y qué de pronto vergüenza. y de pronto va a la Ciudadela y está usted. I love Mexico. Oh my God. I love Mexico is so cheap. I love the culture. I love the people. Oh my God. I love Alebrijes. I love Lucha Libre, El Santo. Ay, no, qué horror. Pental Cero Miedo. Ya. Este es el matrimonio McConnell. ¿Quién? McConnell. McConnell. Una noche de domingo a finales de los años 60, el matrimonio McConnell se encontraba en su casa en Arizona cuando recibieron una llamada inesperada. Del otro lado estaba una vieja amiga a la que no habían visto desde hacía años. La mujer sonaba tranquila e incluso alegre. Les contó que recientemente había sido trasladada a un asilo o residencia para adultos mayores cerca de la zona y quería volver a ponerse en contacto con ellos después de tanto tiempo. La conversación continuó durante casi media hora. Hablaron de conocidos, de recuerdos antiguos y de cómo habían cambiado las cosas con el tiempo. Nada en la llamada parecía extraño. No había interferencias ni silencios raros. No había voces distorsionadas ni frases ambiguas. Simplemente parecía una conversación normal entre personas que no se habían visto en años. Después de colgar, los McConnell comentaron lo inesperado que había sido volver a escuchar su voz, y durante algunos días no pensaron mucho más en ello, hasta que intentaron devolver la llamada. Querían visitarla en la residencia que había mencionado durante la conversación, pero al comunicarse con el lugar, recibieron una respuesta desconcertante. La mujer había muerto la mañana del día que habían recibido la llamada. O sea, horas antes. Ellos recibieron la llamada en la noche, pero esa misma mañana ya había muerto. Ok. O sea, ya. Día. Ajá, de ese día. O sea, ya llevaba como unas O ya llevaba horas. 10, 14 horas. Sí. Al principio pensaron que debía tratarse de un error administrativo o alguna confusión de nombres quizá. Pero conforme verificaron la información, todo parecía coincidir. La persona con la que habían hablado durante 30 minutos ya había fallecido cuando el teléfono sonó aquella noche. El caso terminó formando parte igualmente de las investigaciones recopiladas por Dee
Scott Rogo y Raymond Bayless en su libro Phone Calls from the Dead, donde ahí está, ese libro está lleno de testimonios similares. Y ya se mencionó 2 veces, maestra, entonces Sí, es sí, un sí, bestseller. sí. Es un bestseller. En su No, momento pero eso fue un bestseller. justo ahí hay mucha recopilación de este tipo de experiencias. Ok. Ajá. ¿Estará en Amazon? Lo voy a buscar. Sí. O sea, es muy famoso. Sí está para... No sé si es muy famoso, pero... Es que usted lo dice como, claro, ve a Gandhi, ahí está. En el sótano, ahí lo tienen. No, pero pues es de ahí de donde saqué... La información, maestra. Así es. Porque esto está verificado siempre y no hay IA en esta investigación. Es correcto. Nunca. Estamos libres de IA. Siempre es una investigación ardua y extensa, recopilando las mejores anécdotas y los mejores puntos para que sea el mejor video para ustedes. Así que suscríbanse, dejen su like, porque eso tarda tiempo, maestra. Es correcto. Y se hace con mucho amor para ustedes. Eso sí. Por mientras, continuemos. Aunque suena como algo sacado de una película, el fenómeno ha sido investigado seriamente desde hace décadas. A finales de los años 70, los investigadores G. Scott Rogo y Raymond Bayless recopilaron decenas de testimonios de personas que aseguraban haber recibido llamadas telefónicas de familiares o amigos que ya habían muerto. Algunos casos eran breves, pues incluían solo una voz conocida que decía adiós antes de que la familia supiera sobre su muerte. Otros incluían conversaciones completas con personas que oficialmente habían fallecido horas antes, como el caso de el matrimonio McConnell. Y en muchos de estos relatos pues habían las mismas coincidencias de que a lo mejor escuchaban como la voz lejana, o que de repente había silencios extraños, o que pues algunas llamadas ya no las podían devolver. Digo, no fue, justo como lo mencioné, no fue el caso del matrimonio McConnell. Ellos sí, o sea, real. Lo curioso creo que de esa de ese caso es que, o sea, real fue una conversación normal, o sea, sí, como si ella estuviera súper bien. como ¿Cómo si qué van a esa- hacer mañana? Ajá, sí. Los veo mañana. De que Los veo mañana en su closet. de que Debajo de su cama. de que ella les estaba diciendo, "No, pues estoy en tal Y la familia, ¿Eh? no quiero que estés debajo de mi cama, pero pues puedes venir si quieres. Adiós. Ay. Adiós." Y le dice a su esposa, está actuando de manera muy raro. extraña, Betty. Betty. Pues siempre se llaman Betty las vecinas. Oye, ¿qué le pasa a Betty desde que la dejó su marido? Actúa muy raro, se quiere meter debajo de nuestras sábanas. Pero sí, lo raro, pues sí, justo es que se sintió como todo muy normal, y aparte una conversación muy larga. Sí. O sea, media hora, porque justo aquí algunos dicen que algunas de las experiencias fueron de que pues nada más escucharon un adiós o una despedida. Ajá, ¿no? que tendría sentido porque pues, los fantasmas tienen poco tiempo, van a un lado para el otro, entonces pues tienes poco tiempo para despedirte de tus seres queridos, entonces es adiós, no tengo media hora, adiós, y necesito otras 300 gentes a las que decirle adiós. Pero este amigo de los McConnell, o sea, no. Tuvo su tiempo. Yo creo que a lo mejor, ¿qué tal que es de esos casos en los que no se enteran que murieron y siguen con su vida cotidiana? Y justo ese día había planeado marcarles de que ya se había mudado a esa residencia y ya podían retomar contacto y etcétera, ¿no? Tiene sentido. Y suena entonces, de película también. Ya al haber fallecido, de que pues siguió con su plan y les llamó y tranqui. Pues la vida, y de pronto y así, luego imagínate que también fue un shock para ella, sí, de darse cuenta que estaba muerta. Y de pronto así de, no, sí, estaba con el teléfono aquí en el oído, ya sabes que luego se lo ponen acá las señoras. De pronto, no, sí, que está platicando y se quiere recargar en la pared así del baño. De pronto, sí, quién sabe qué huevos, así. Y traspasa y así de, ¿qué me pasa? Y de pronto así se mete la mano y se transparenta así, ¡oh! ¿Qué pasa? No. Ya nos hicimos una película completa. Sí. De este caso. Es que está de película, maestra. Sí. O sea, si lo piensa, debe haber una pinche película así que se llame como justo La Última Llamada o La Llamada Maldita. No. ¿Cómo se llamaría? No sé. La Llamada Final o Llamada Inesperada. Llamada Inesperada.
Yo me acordé de Una visita inesperada de Agatha Christie, Ah, una dramaturga de teatro, y así tiene un título, sí, maestra. sí. De eso me acordé, pero esta película, no sé, ¿ustedes cómo le pondrían a esta película de terror sobre estas llamadas del más allá? Ah, pues así. ¿Cómo se llama el episodio? ¿Cómo, Mensajes del cómo más le, allá. cómo le Por pondrían a estas ejemplo. películas que ya sabes que No son se de te ocurre terror? nada. Que son un ejecutivo de Warner. Es que tengo una idea, es que escuché un podcast de unos güeyes súper talentosos Ah, que hablaban sobre llamadas del más allá. Quiero hacer una película contratar como y ese va a actor. ser el tema, señores productores, Spielberg, James Wan. Eh, es del llamadas del más allá. Solo tengo eso, pero necesito el título. Y Spielberg, llamadas del más allá. Es usted un genio, maestro, maestro. Por eso usted es el señor Spielberg. Usted sabe, usted es la industria, maestro. Continuemos. Así es. Rogo y Bayless intentaron abordar el fenómeno desde distintos ángulos. O sea, no querían afirmar que necesariamente se tratara de fantasmas utilizando teléfonos, sino, o sea, también querían entender por qué tantas personas en distintos lugares, en diferentes épocas, describían experiencias tan similares. Entonces, pues sí, justo no se enfocaban solamente en lo de que la única respuesta es que son fantasmas comunicándose. Y ya. Y no, o sea, no, justo no era, no, o sea, justo no era la respuesta que querían dar, o sea, sí querían como, pues sí, buscar alguna otra razón más, aunque todo pareciera indicar solo eso, era como de, pues debe de haber alguna otra respuesta, ¿no? Entonces, pues sí, en los años 70 se dedicaron a recopilar justo estas decenas de relatos para investigarlas a profundidad, ver qué detalles eran diferentes, qué cosas sí coincidían, o sea, dónde estaban los patrones. Y pues lo curioso era que justo la mayoría de estas historias solían ocurrir poco tiempo después de la muerte. Fue cuando justo publicaron en 1979 el libro de Phone Calls from the Dead, que fue considerado el primer intento serio de recopilar e investigar este tipo de experiencias de manera sistemática. Durante aproximadamente 2 años reunieron testimonios de distintas partes de Estados Unidos, entrevistaron testigos y clasificaron los casos según sus características. Algunas llamadas eran extremadamente simples, como ya lo mencioné, que nada más eran como una despedida chiquita, algo así. Bye. Ajá, sí, una voz que nada más decía una palabrita o algo por el estilo. Y otras eran más largas, como justo ya mencionamos mucho el caso del matrimonio McConnell. Así que de pronto contestes y alguien te diga bubulubu. Sí. Quería un bubulubu. Y bueno, también existían los llamados answer calls, que son los casos en los que una persona llamaba a un familiar o a un amigo sin saber que ya había fallecido. Pero ¿cuál es la traducción y aún al así español? alguien respondía. O sea, las llamadas respondían. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pueden ponerle el loguito de cargando a la maestra? No, ancestrales, ¿no? No, answer, de responder. O Llamadas. sea, llamadas que respondían a las llamadas, pues. O sea, porque las personas respondían. No Muertas. las personas, sino, los fallecidos Ok. respondían a las llamadas. Claro, lo tengo. Ajá, sí. Sí, o sea, el familiar o el amigo, sin saber que la persona a la que estaba llamando ya había fallecido, colgado los tenis, le marcaba y aún contestaba. así recibía respuesta. Ay, bien exacto. tranquilo el del otro lado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasas? No, estoy bien. Súper fresco, hermano. Bien frío ya. Sí, ay, hace frío, ¿no? Hace frío. Ay, y tú así de, güey, estamos en la Ciudad de México un martes, estamos a 32 grados, ¿estás bien? Sí, no, sí, pero no sé, como que Ya se me bajó la refrescó. presión, como que ya refrescó aquí, pero sí, estoy súper bien, súper bien. ¿Qué me cuentas tú? Y ya te enteras, no, pues falleció hace 2 días. ¿Qué? Yo le llamé ayer, cabrón. Le llamé ayer y me dijo que estaba bien. Maestra, no, se me acaba de llegar una iluminación divina. Oh my God. Tengo A ver. mensajes divinos.
Tengo mensajes Tienes un divinos. mensaje del más allá. Porque Martita Figueroa ha declarado que ha recibido, y también Lucía Méndez, ha recibido llamadas de Juan Gabriel. ¿What? Y dicen que, o sea, Lucía Méndez también ya está loca la señora, pero, o sea, pero que le dijo a Pepillo Origel, pero era Juan Gabriel. Porque Pepillo también súper cree que Juan Gabriel está vivo. Entonces es como, sí, yo te dije que estaba vivo. Y entonces Lucía sí se quedó así de, es que fue... O sea, pero el identificador no decía Juan Gabriel. No. O sea, la voz La voz era de Juan Gabriel. es así como que, hola Lucía, quién sabe qué, ¿quién habla? Alberto. ¿Cuál Alberto? Voy a poner el TikTok. ¿Cuál Alberto? No, Juan Gabriel. ¿Juan Gabriel? Así de no. Y por eso todos dicen que él está como en una isla viviendo padrísimo y quién sabe qué. Entonces, me está diciendo que puede que sea Juan Gabriel, pero desde el más allá. O sea, sí está llamando Juan Gabriel a gente famosa, pero no significa que esté vivo, sino simplemente está llamando desde el más allá. Desde el más allá. Y Juan Gabriel debería estar en este libro en su tercera edición. En su tercera... volumen. En su tercer volumen debería estar el caso, porque de verdad, maestra, no ha sido una o dos llamadas de gente que ha afirmado que les llamó Juan Gabriel. ¿Qué tal que es el imitador? No, pero pues quién sabe, porque, o sea... ¿Cómo consiguió el número? Ajá, de Lucía Méndez. Fácil. O sea, está raro, pero creo que a toda la gente conspiranoica que le dijera que tengo yo en mi grupo de chat, que yo administro de gente que cree que Juan Gabriel está vivo, esta puede ser nuestra respuesta, muchachos. Esa puede ser la respuesta del por qué se está recibiendo llamadas de Juan Gabriel, porque es desde el más allá, maestra. Quizá, tal vez. No puede ser. O si lo revivieron en Catemaco. Bueno, eso también puede ser. O jamás nunca murió. Que pueden, ahí están las tres. Que pueden ver ese fragmento en el episodio número 31 de que hablamos de Catemaco. Así que vayan a verlo, si no lo han visto. Lo interesante es que Rogo y Bayless no afirmaban categóricamente que los muertos estuvieran utilizando teléfonos para comunicarse. De hecho, gran parte de su investigación giraba alrededor de intentar descartar explicaciones normales antes de considerar cualquier posibilidad paranormal, porque muchas sí existían. Porque en la era de los teléfonos analógicos, por ejemplo, las líneas cruzadas eran relativamente comunes. Algunas llamadas podían mezclarse accidentalmente con otras conversaciones y también existían interferencias eléctricas o errores de marcación o fallas técnicas e incluso sonidos de radio entrando a las líneas telefónicas. Porque todo eso se mueve en frecuencias, maestra. Exacto, como los fantasmas. Como los fantasmas. Y bueno, también en momentos de estrés o agotamiento emocional, una voz distorsionada podía ser interpretada fácilmente como alguien conocido. Y pues también está esta parte del duelo, que por buscar una manera de despedirse de ese alguien. Como que ese es su forma. Ajá, o su consuelo. La escuché. Como que su consuelo, ajá, exacto. Pero yo sigo sintiendo que no aplica para estos casos, que por eso son los que están aquí. Claro. Porque son los que siento que no aplica tanto estas cuestiones, estas explicaciones. Que creo que obviamente, como dices, o sea, el duelo, pues el shock que debe de vivir estas personas, y de pronto les llega una llamada con una voz parecida, y pues dice, sí, era él. No escuché, quién sabe qué. ¿Cómo? Me acuerdo, siempre me voy a acordar de que, pues, es que te agarran en la pendeja, maestra. Pero sí, de pronto te agarran recién despierto y como que te recibe una llamada y ¿quién es? No, pues soy tal, quién sabe qué. Ah, y como que dices, pues sí, seguramente sí. Ajá, ¿Los extorsionadores? Los extorsionadores. Y una vez yo estaba en mi casa, anécdota time. Yo estaba en mi casa y de pronto llega mi papá bien asustado. O sea, de que temblando. Y en un papelito escribe, secuestraron a tu hermano. Y yo, ¿qué? Ajá, te lo juro. Y yo, ¿cómo? O sea, yo tenía... Aparte, ¿cómo? Bueno, sí, quedas... Sí, o sea, yo tenía como 14, pues mi hermano tenía como unos 16 o algo así. Pero ya... 17.
¿Ya estaba en su altura final? ¿Tu Pues más hermano? o menos, todavía no, Porque tu según hermano yo. es alto. O bueno, Sí, yo lo veo muy sí, o alto. sea, sí es alto. Pero pues yo mido 1.47, Digo, o sea, entonces. no lo pensaba de ese modo, sino simplemente llegó mi papá súper Sí, claro, alterado claro, y de claro. pronto fue como de, secuestraron a tu hermano y yo, ¿what? Y entonces, en ese entonces estaba una señora que nos ayudaba con la Ay, qué casa y terror, así. pobrecitos. Y de pronto, entonces mi papá le dijo a la señora, llámale a mi mamá para ver si está con mi hermano. Y entonces ya la señora le habló a mi mamá y fue como de, no, sí, está ahí, mi Ahí está, hermano, ahí lo está. puede tocar. Y mi papá, ¿segura? Seguro. Y entonces ya colgó mi papá y fue como de, es que escuché clarísima la voz de tu hermano. No, qué fuerte, pobrecito, pues sí, con razón estaba tan nervioso, tan Entonces, asustado. entonces ya de pronto uniendo la historia es como de, o sea, estaba dormido mi papá y lo primero que escucha es eso, pues su cuerpo y su mente Apenas todavía estaba reaccionando, entró en estado de apenas, shock ajá. y escuchó una voz y dijo, sí, sí es. Y es que el cuerpo tarda en reaccionar, o sea, Sí, sí, cuando te sí. despiertas, o sea, no estás todavía bien despierto, o sea, sí No, tardas en activar todo sí, bien, no es de ajá. a putazo. Y entonces, pues, no sé si a esta gente también los agarró en un momento como de, como todavía desorientada o despertándose y de pronto escucharon una llamada y dijeron, ¿qué? ¿Charles? Charles. Y entonces ya como que dicen, no, sí, me llamó, te lo juro, era Juan Gabriel. Así sucede. No, pero, o sea, en los casos de estos, o sea, se enteraron del fallecimiento después, una. Ah, sí. Y dos, la que tuvo la conversación larga, porque aparte Esa sí es la fue más rara. conversación de cosas que Amenas. solo entre ellas sabían, ¿no? O Sí, sea, no, hablaron de no. gente que conocían ambas, hablaron de recuerdos. Entonces, si hubiera habido una interferencia o algo por el estilo, Pues pues no, esa ¿cómo persona no sabrían, no? sabría. Ajá, Claro, exacto. exacto. Esa sí es la más rara. Sí. Esa verdaderamente es la más rara. Pero Incluso también la de Lee, la del la del amigo. Lee Epps, ajá, la del amigo, porque, bueno, o a menos que sus recuerdos se hayan distorsionado y en realidad sí supo la muerte antes de la llamada y o en un sueño o en algo por el estilo, justo quiso buscar el consuelo y esa fue, pero pues no sé, o sea, según así la anécdota como está ahorita, contada, sí sí se enteraron del fallecimiento después. Pues no dudo y no descarto la posibilidad de un sueño vivido También, sí. y que la gente pues se quede con eso. Ajá. Y si es alguien que pues se tenía que despedir o tenías que escuchar una última vez y fue muy vivido, dices, sí, es que yo le llamé y hablamos y contestamos y padrísimo. Y ya, como que se quedan con esa paz de que hubo esa conversación final. O se malviaja toda su vida y es como de, no, a mí me llamó Juan Gabriel, te lo juro. Y entonces ya hacen noticias y te ven notas de esto. Pues sí. Continuemos. Pero continuemos. Así es. Con el tiempo, psicólogos y especialistas comenzaron a relacionar muchos de estos casos con las llamadas experiencias de presencia. Fenómenos relativamente comunes durante procesos de pérdida, donde una persona cree escuchar, ver o sentir a alguien que acaba de morir. Escuchar pasos, oler un perfume familiar, sentir que alguien se sentó en la cama. Ay, no, eso está feo. Ay, no, eso Ay, sí, no, ya, esa es otra ya cosa. llamen a un demoniólogo. O incluso escuchar su voz. Desde esa perspectiva, algunas llamadas podrían ser el resultado de una mente intentando procesar una ausencia demasiado reciente para aceptarla completamente. Décadas después, el psicólogo británico Callum E. Cooper retomó las investigaciones de Rogo y Bayles, intentando analizarlas desde una perspectiva más moderna. Cooper recopiló nuevos testimonios relacionados no solo con teléfonos fijos, sino también con celulares, con mensajes de voz, contestadoras automáticas e incluso mensajes de texto recibidos después de la muerte de alguien. En su análisis encontró algo curioso. La mayoría de estos casos seguían ocurriendo alrededor del duelo. Eso hacía que las posibles explicaciones se dividieran
en dos caminos. Por un lado, podían interpretarse como fenómenos psicológicos relacionados con el trauma, con justo que la memoria cambia cosas y la necesidad humana de mantener un vínculo emocional con quien acaba de morir. Pero por otro, Cooper también señalaba que algunos relatos eran difíciles de descartar completamente, pues sí, claro, como los que ya vimos, ¿no? Especialmente aquellos donde había múltiples testigos, conversaciones prolongadas o información que aparentemente no podía conocerse de antemano. Con el paso del tiempo, las historias dejaron de limitarse únicamente a llamadas telefónicas. Porque claro, a medida que la tecnología cambió, también cambiaron los supuestos intentos de contacto. Ya eran pues también incluso mensajes de voz, correos electrónicos, como digo, mensajes instantáneos de texto, enviados horas después de la muerte. Y aunque en muchos casos tienen explicaciones pues técnicas, bueno, que se pueden explicar por el lado técnico, de algún error o algo así, otros siguen resultando extrañamente difíciles de olvidar para quienes lo vivieron. Uno de los ejemplos más conocidos de eso ocurrió en 2011, cuando la familia y amigos de Jack Froese, ¿Jack Frost? de Jack Froese o Froese, no estoy segura. Vamos a llamarlo Jack Frost. Jack Frost. Un hombre de Pensilvania que había muerto repentinamente por problemas cardíacos. La familia, como lo dije, familia y amigos, comenzaron a recibir correos electrónicos enviados aparentemente desde su cuenta meses después de su fallecimiento. Al principio, sus amigos pensaron que alguien había hackeado la cuenta como una broma cruel. Pero uno de los mensajes llamó especialmente la atención, que fue de un amigo cercano, Tim Hart, que justo él se llamaba a sí mismo uno de los mejores amigos de Jack Frost. Su amigo se llamaba Tim Horton. Que después puso un negocio de cafeterías que le fue muy bien. Muy bien allá en Canadá. Y muy bien, gracias se Tim. expandió a México. A México. Y por toda Tlalnepantla. Por Tlalnepantla hay un montón. Hay como 80 Tim Hortons acá. Oh my God. Y fue objeto de uno de los primeros, este amigo fue objeto de uno de los primeros mensajes de correo electrónico que fueron enviados. Y, o sea, el asunto o el título del correo decía algo así como de, te estoy mirando. La madre. Ese también está de película de terror, maestro. Sí. Y el correo electrónico, el contenido era algo muy corto, que solo decía, ¿me has oído? Estoy en tu casa. Limpia tu puto ático. Wow. Muy grosero Muy grosero el Jack Frost. Sí, está muy groserito. Curiosamente, Frost Horton. ¿Qué está pasando? Froese y Hart al parecer habían hablado antes del fallecimiento de limpiar justo el ático, lo cual pues lo hacía más raro todavía todo pues, el asunto, ¿no? Porque era como o sea, era una coincidencia, ¿no? Ahí. Y Tim por supuesto mostró el correo de Jack y admitió sentirse preocupado cuando inicialmente leyó pues el título, ¿no? Y durante una entrevista realizada por la BBC también reveló que él respondió al correo pero nunca obtuvo una respuesta de vuelta. Y Hart cree firmemente que había muy pocas posibilidades de que pues alguien supiera las conversaciones privadas entre él y Jack. Y parecía poco probable que ni siquiera realmente Jack compartiera el asunto del ático con un tercero, ¿no? Pero Hart no fue el único que recibió correos electrónicos de Jack Frost. Jimmy McGraw, que era el primo de Jack, también recibió un correo en su cuenta. Y esta vez el mensaje era aún más extraño. Pues sí, sacó de onda bastante al primo. ¿Quiere un poco de música de tensión más fuerte? ¿La ponemos? Adelante, por favor. Adelante. Después de la muerte de Jack, McGraw sufrió una fractura de tobillo que se convirtió en la base de este mensaje, en el correo, el cual decía: Hey Jim, ¿cómo estás? Yo sabía que ibas a romperte el tobillo. Traté de advertirte.
tienes que tener cuidado. Mientras que Tim Hart estaba menos entusiasmado con el correo electrónico que recibió, claro, porque le dijo, limpia tu puto ático. Sí, como que había distintas relaciones ahí. Jimmy pues sí estaba pues un poco más pues conmovido, más feliz de lo que recibió, ¿no? Porque pues lejos de considerarlo como una especie de mal augurio o algo hecho con malicia, McGraw lo tomó de una manera mucho más positiva y quería creer que su primo seguía manteniendo un ojo abierto en su vida desde el más allá. Pero admite que las posibilidades de que el correo electrónico justo de Jack eran pues mínimas. Y pues la familia de Jack aceptó estos correos como una especie de bendición. Con el tiempo, expertos señalaron que probablemente alguien tenía acceso a la cuenta de correo o que algunos mensajes pudieron quedar programados antes de la muerte. O sea, por medio de un servicio que se llamaba Dead Man's Switch. Que ese sitio permitía a los usuarios enviar mensajes de correo electrónico de forma regular después de que ocurriera la muerte. Estos mensajes de correo electrónico eran enviados a intervalos regulares que pueden ir desde 30 a 52 días. Y se enviaban automáticamente a direcciones de correo previamente seleccionadas, bueno, o ya predeterminadas. Y hay algunos problemas con esta posible solución, porque pues nadie sabe con certeza si Jack en realidad se registró en este servicio, ya que su muerte pues fue repentina. Y lo más probable es que no lo anticipó. E incluso si lo hubiera hecho, ¿cómo pudo haber sabido con semanas de anticipación que su primo se iba a romper el tobillo? Claro. Ajá. Y pues sí, también pues está la opción de que haya sido hackeado, pero pues no sé, no llegaron a una resolución oficial. Aún así, el caso se volvió viral porque para quienes conocían a Jack, leer esas palabras después del funeral pues sí fue un poco perturbador y conmovedor en el caso del primo. Pero quizá lo más inquietante es que experiencias similares aparecen constantemente alrededor del mundo. Incluso pues luego también están los sueños, que pues suelen quedar fuera de estas investigaciones, pero yo creo que también los podemos agregar aquí, que justo muchos especialistas consideran que son una de las experiencias más comunes durante el duelo, estos sueños extremadamente vívidos, donde alguien fallecido aparece para despedirse o hablar o simplemente transmitir calma antes de desaparecer. Ay, perdón. ¿Usted tuvo un sueño vivido, maestra? Ay, sí. Si usted lo comparte, yo lo comparto. No. Bueno, yo lo comparto nada más. Yo cuando... empecé a llorar yo también. Sí, todos empezamos a llorar. No, pero esto me lo cuentan porque... Digo, me acuerdo levemente, pero sí me acuerdo. O sea, mi abuelo paterno murió cuando yo tenía 2 años, 3 máximo. Según yo 2. Y a los 2 años no te acuerdas de nada, maestra. Es muy difícil que te acuerdes de algo. Sí, es complicado. Y a los 2 años falleció, a los 2 años. Cuando tú tenías 2 años. Cuando yo tenía 2 años, mi abuelo tenía evidentemente más. Yo tenía 2 años, entonces pues en sí pues nunca lo conocí como bien, o sea, no lo recuerdo en mi ser, pues. Y entonces ya yo más grande, como a mis, no sé, 5 o 6, yo tenía una pijama en mi cajón de pijamas. Cuando tenía cajón de pijamas. Y dentro de ese cajón de pijamas había una que era como de franelita, que era café como con cuadros. Café de cuadros. O sea, como que era... Sí, como escocés, pero café y de franela. Y entonces un día yo muy random así... Voy con mi mamá y le digo, esta era la pijama de mi abuelo, ¿no? Y justo mi mamá hizo la misma cara así de... ¿Y tú cómo sabes? ¿Quién sabe qué? Y entonces no, y yo le dije, no, pues yo soñé con mi abuelo y tenía puesto esa pijama. Y entonces fue como de, entonces yo de ese momento yo dije, maestra, ¿tengo poderes divinos? O sea, y sí era, o sea, tu mamá confirmó de que... Sí, no, sí, y mi era. papá. O sea, ok. O más bien yo dije como que mi abuelo tenía como una
una pijama o una cobija parecida a esta tela o algo así. Y fue como, sí. Ah, Y ok. entonces, porque yo soñé a mi abuelo en la casa de mis abuelos con esa pijama puesta o con una cobija o algo así parecida. Entonces fue como de, no, pues lo soñó. Porque yo nunca conocí a mi abuelo. Ujú. Entonces fue como, no sé, ya con el tiempo pues me detuve a pensar que tal vez fue justo una visita en el sueño de alguien que pues, yo jamás conocí. Ujú. Dije chido porque me sentí muy tranquilo en el sueño. Claro. Entonces está bien. Usted no lo va a compartir, ¿verdad? La suya, ¿verdad? No. Pero también es de su abuela, ¿verdad? Sí. Sí, es que las abuelas Sí. son mágicas, maestra. Sí. Entonces llegan ahí a los sueños para dar mensajes divinos. Pero sí, ¿cómo? Necesita 5 minutos para componerse, maestra. Ah, muy bien. En algunos casos, varias personas aseguran haber tenido sueños similares sobre la misma persona durante la misma noche. Desde la psicología, muchas de estas experiencias son interpretadas como mecanismos normales del cerebro frente a pérdidas recientes. La mente intenta reorganizar recuerdos, emociones y vínculos afectivos demasiado importantes. Y en ese proceso, la presencia de la persona fallecida puede sentirse increíblemente real. Pero incluso aceptando estas explicaciones, pues hay cosas que siguen siendo difíciles. Hay algo que sigue siendo difícil de ignorar, que pues es la enorme cantidad de personas que describen estas experiencias casi idénticas sin conocerse entre sí. Eso sí es muy curioso, o sea, incluso de que sí, o sea, justo, es un efecto psicológico, o sea, bueno, es un fenómeno psicológico, pero es tan curioso que sea como tan, o sea, no es uno particular, ¿sabes? Es algo de O sea, que de algo todos, que ¿no? todo el Es algo mundo ha vivido curioso. por lo menos alguna Sí, vez. es algo, Y y si creo que no también lo, te hace sentir acompañado eso, ¿no? De que, y si no lo has vivido, lo vivirás en algún punto, yo creo. ajá, y no sé, te hace sentir pues sí, justo acompañado, ¿no? Como de O te da las respuestas que necesitabas, todos vivimos esto también en algún momento, o a todos nos ha pasado en o te algún da la momento. paz que necesitabas sentir, esa respuesta, te da ese consejo, te da algo. O sea, no, sobre todo creo que no son sueños que pasan de largo. O no es como que, no sé, siempre llegan con un mensaje cargado de algo. Siempre creo que hay un porqué. Ujú. Y sobre todo en los sueños, que puede que sí, de alguna manera interdimensional o lo que usted quiera, mágica maestra, se presenten personas dentro de nuestros sueños. Pero si no, pues los sueños viajan desde nuestro inconsciente. Entonces tenemos muchas veces las respuestas en nuestro inconsciente. Ujú. Y en nuestros sueños las fabricamos que nos la diga una persona muy importante. Ujú. Entonces combinas esta respuesta o este consejo que necesitabas con la persona y despiertas así como de, ah, Sí. gracias. Sí, claro. O sea, ese era, pero en realidad fuiste tú. De Ujú. cierto punto, De hablando cierta forma. desde una lógica tal vez más Ujú. real, no sé. O sea, sin irnos a lo mágico, sin irnos a todo este terreno, tal vez esa podrá ser mi explicación, pero no lo sé. Si usted sabe, si usted ha investigado o le ha pasado o ha tenido alguno de estos sueños supervividos o ha visto a una persona que ya ha fallecido en sus sueños y gusta compartirlo con nosotros en la parte de los comentarios, le leeremos y nos sentiríamos agradecidos como los marcianitos de Toy Story. ¡Lo logré, maestra! Sí, hice mi referencia a Disney. No había tenido en este episodio. Ya, sí. Tal vez pues ninguna de estas historias sea una prueba fehaciente de que existe algo después de la muerte. Pero sí revelan algo profundamente humano, que es la necesidad de creer que los vínculos no terminan de inmediato, que todavía existe alguna forma de contacto antes de que ya no escuchemos más de esa persona. Y pues sí, quizás por eso este tipo de anécdotas, este tipo de experiencias e historias continúan apareciendo, pues sí, a diario y a la fecha y seguirán sucediendo. Y adaptándose también pues a las tecnologías, ¿no? De cada época. Mientras pues sí siga sintiendo esta necesidad en el humano
o esta reacción en la que es difícil aceptar pues una despedida, ¿no? Wow, terminamos densos, maestra. Ya acabó, ¿verdad? Así es, sí, Muy sí, bien. llegamos al final. Pues sí, creo que ha sido... Inició como paranormal, maestra, pero justamente me gustó cómo decidió acabar este episodio, porque tal vez tiene otro significado. Algo más mágico, algo más... Pues no sé si llamarlo íntimo o más personal que... Y yo sí he escuchado como experiencias o frases. He escuchado la frase de no, se fue a despedir. O Sí. tenía como un pendiente esa persona. Entonces, hasta que no soltara ese pendiente, no se iba a ir la persona. Entonces, y por eso también mucha gente le da como no el peso, sino como reconoce a su persona fallecida tal vez en un animal, como lo son famosamente los colibríes o mariposas Mariposas. entonces, pues esperan un mensaje de alguna cierta manera que al final para los que estamos en este plano terrenal, pues nos da una paz o nos da un confort para nosotros mismos para decir todo está bien o para decir estamos en un lugar que alguien nos va a cuidar. Y entonces si recibes una llamada del más allá y dices, Juan Gabriela, ¿qué me quieres decir a mí? O sea, yo te puedo hacer lo que tú quieres, Pregúntense Alberto. No sé, o sea, ajá, es como te preguntarías como de, ¿qué? ¿Por qué? ¿O por qué a mí? Yo también, el amigo Lee, yo también diría, ay, ¿por qué no le llamó a su esposa? ¿O por qué no le llamó a Bueno, no sus sé si hijos? tenía esposa ni hijos, Bueno, no sé quién si sabe. tenía familia. Le gustó su pero... compadre. Y decía, me Pues tengo no que sé, despedir de mi imagínate que es compadre. una amistad de años. No sé si ¿Y también. años? O justamente el amigo Lee le confía a su mejor amigo, pues, algún mensaje que le haya dado para irse calmado de este plano y de decirles, no, pues me saludas mucho a tal, a tal, a tal, a tal. Sí, yo te lo saludo como si fuera una conversación casual y de pronto tras. Y entonces el amigo, el Ethan, tiene que grabarse en su memoria bien lo que dijo Eli. No, Ethel era la esposa. Ah. Ajá, de Dawn. De Dawn, perdón. Ajá. Entonces tenía que memorizar bien el mensaje porque le tenías que mandar saludos a tal y a tal y a tal porque es como decirles, pues ya me fui y me fui bien y te envió No, un pero, saludo. o sea, pero no le dijo solo... No, fue como de háblale a Dawn porque necesito... Venga, o algo así, necesito que sepa que me siento muy mal. Ajá, porque le dijo, oye, me estoy sintiendo No, pero muy esto mal. yo me está haciendo mi Ok, película, ok. maestra. Disculpa, En el caso, disculpa. en el caso parecido, pues, o Ajá. extendiendo el caso, o sea, Ajá. como Ok. posibilidad, pues, ¿qué hubiera Ajá. pasado si? What if? Ajá, universo alterno. Sí, para dar un mensaje último, asignan a una persona y es como de, a ti te voy a llamar. Pero tienes a ti. Pero tú no, a ti. Tú le vas a decir a todos, ¿ok? Tú vas a contestar, tienes que Tú vas a contestar tú. y tú vas a ser el emisor de mis últimas palabras, ¿ok? Pero Juan Gabriel, que la verdad. ¿Yo por qué, Juanga? Porque tú eres el elegido, muchacho. Así hablaba Juan Gabriel en mi cabeza. Así es, porque él es de Juárez. Ay, me estoy quedando sin voz. Pues así llegamos al final de este episodio. Esperemos que les haya gustado, esperemos que se hayan conmovido también con este final. Y por favor, de todo lo que les pedimos que comenten Háganlo. todo en el episodio, por favor, Sí, háganlo. anímense y nos ayudarían mucho si comentan, ya que con sus comentarios el algoritmo de esta plataforma YouTube nos recomienda a otros canales. Así que esa es una forma también de apoyarnos, al igual que se suscriban, porque la meta para este video, no se olviden, es de 250 suscriptores y así nos pueden ayudar para llegar a nuestra primera meta de los primeros 1000 suscriptores. Muchas gracias a la gente que se suscribió, le dio like a este video y también comentó. No se olviden las historias para nuestra sección de leyendo historias de pacientes sobre transportes públicos. Estamos pidiendo que pueden enviarla al correo que está apareciendo en pantalla o también a nuestras redes sociales que están allá abajo y de paso nos pueden dar un follow ahí y sus TikToks, manden sus TikToks de T-Roars a nuestra cuenta personal de TikTok. No. Mi cuenta personal no me envíen nada. Mi algoritmo está muy padre ahí.
En el de Yo no quiero que sí, me sí, yo no salgan. quiero que me salgan esos. Pero en el perfil, perdónenme, del consultorio del T-Roars, por mensaje directo nos pueden mandar sus TikToks de T-Roars que vean y lo video reaccionaremos en un siguiente episodio de una nueva sección que va a salir próximamente. Nos vamos, maestra. Nos vamos. Ay, aguas, se nos va el micrófono. Nos vamos. Y si acabamos así ya los episodios como destruyendo el set. Si el Sí, episodio algo pasado sale mal. se destruyó el banco, ¿qué se va a destruir ahorita? Y así el telón ahorita, tras No, para abajo. Mejor no preguntemos. Mejor no. El podcast que sale mal. El podcast que sale mal próximamente. Muchas gracias. Nos vemos, descansen. Nos vemos la siguiente semana en su podcast favorito de T-Roars, el consultorio de